Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. En este día vamos a analizar un poco de cerca lo que es el carácter, la actitud o las artimañas del diablo, Satanás. Y vamos a verlo tentar al propio Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús, cuando caminaba en esta tierra. Y vamos a usar la vida de nuestro Señor Jesús para probar las artimañas de Satanás. Porque no solo vamos a aprender de lo que es el carácter, la actitud o las artimañas de Satanás, sino que también vamos a aprender a vencer por medio de la vida las tentaciones hacia nuestro Señor Jesús y su resistencia hacia ellas. Y vamos a empezar viendo en la Biblia, primero, las pruebas que tenía nuestro Señor Jesús para hacerse llamar el Hijo de Dios, que ciertamente lo era y lo es. Lucas 2, 46 al 50 nos dice así: Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En esta ocasión, como siempre, José y María, puntuales a las fiestas que se celebraban en el pueblo de Dios, en honor de Dios. Se celebraba la fiesta más grande, el que simbolizaba a nuestro Señor Jesús y su sacrificio, la Pascua. Terminada la fiesta, José y María, con una gran compañía, viajaban de regreso hacia sus lugares en donde vivían. Pero después de viajar un día se dieron cuenta que Jesús no se encontraba en medio de la compañía que viajaban hacia casa. Decidieron volver. 3 días después encontraron a nuestro Señor Jesús en el templo en Jerusalén, en medio de los maestros, los doctores de la ley, preguntándoles y respondiéndoles. Todos quedaban maravillados. Cuando lo encontró María junto a José, le dice María a Jesús: Hijo mío, tu padre, o sea José, y yo nos hemos preocupado demasiado. ¿Por qué nos haces esto? Nuestro Señor Jesús les contesta: ¿A poco no saben que en los negocios de mi padre debo andar? María era una mujer muy dedicada a Dios. Por eso Dios la escogió para llamarla la madre del Salvador, la madre de su Hijo unigénito. Y ella se encargó de enseñarle desde el principio a nuestro Señor Jesús todas las señales que decían que Él es el Hijo del Padre Celestial, del Todopoderoso. Así es que nuestro Señor Jesús a los 12 años ya tenía la certeza de que su Padre era el Todopoderoso, de que su Padre era nuestro Padre Celestial. Mateo 3, 16, 17 dice así: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vi el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Llegó el tiempo en que nuestro Señor Jesús debería iniciar sus enseñanzas hasta el punto de sacrificar su vida. Pero inició con el bautismo. Entró al río. Fue bautizado por Juan el Bautista. Apenas salía del agua, se abrió el cielo. El Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor Jesús en forma de paloma. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en él me complazco. No solo lo escuchó nuestro Señor Jesús, no solo lo escuchó Juan el Bautista, que es quien testifica también, sino que lo escucharon muchos que le rodeaban. Quizá no pudieron entender el lenguaje, no pudieron entender la voz, pero sí escucharon esa voz del cielo que hablaba de esa persona que se estaba bautizando. Así es que podemos darnos cuenta claramente que nuestro Señor Jesús no quedaba ninguna duda de que Él es el Hijo del Todopoderoso, de que Él es el Hijo del Padre Celestial. A los 12 años dice: en los negocios de mi Padre debo andar. Ya entendiendo que es Hijo del Padre Celestial, el Todopoderoso. Cuando fue bautizado, escuchó la voz del cielo con claridad que decía: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Pero vamos a ver qué sucede luego. Mateo 4, del 1 al 4, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue bautizado nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo lo condujo al desierto, en donde ayunó por 40 días y 40 noches, terminando los días y las noches de ayuno. Se acercó Satanás, el tentador, con sus artimañas. Si eres el Hijo de Dios, le dice a nuestro Señor Jesús. Desde los 12 años, dice nuestro Señor Jesús: en los negocios de mi Padre debo andar. Reconociendo que el Todopoderoso, el Padre Celestial, es su propio Padre. No olvidaba en el día de su bautismo que el Padre decía: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Pero Satanás, con su mentalidad: este Jesús es nomás un hombre. Ha ayunado 40 días y 40 noches. No me será difícil hacerlo tropezar. Está tan débil que hasta se ha olvidado cuál es su misión y quién es su Padre. Y le dice: si tú eres el Hijo de Dios. Jesús no tenía ninguna duda que Dios es su Padre. Pero Satanás quería verlo caer en tentación. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Aunque seas el Hijo de Dios, si tienes hambre, Dios no se va a molestar de que tú conviertas estas piedras en pan. Y viéndolo al punto de vista humano, muchos le daríamos la razón y vamos a decir: tuve necesidad. Hay muchas personas que llegan a hacer cosas indecentes, llegan a pecar contra Dios. Y la excusa es: lo hice por necesidad. Dios no me va a castigar. Así es que lo primero que Satanás pone en la mente del hombre cuando lo mira en gran necesidad,
Si tú quebrantas el mandamiento de Dios, Dios no se va a molestar porque tú tenías necesidad. Pero vemos que nuestro Señor Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, yo podría hacer el milagro, pero yo no lo voy a hacer porque va en contra de la voluntad de mi Padre. Así es que, en primer lugar, no te tengo que probar a ti que soy hijo de Dios porque lo sé al 100%. No tengo ninguna duda. Y luego confío al 100% que la necesidad que yo tengo, mi Padre puede y lo suplirá. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, del 5 al 7, dice así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, porque no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. En la primera tentación le dice nuestro Señor Jesús a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios es prioridad. Si no puedes probar lo que estás hablando con la palabra de Dios, entonces ni siquiera me hables, porque para mí todo es palabra de Dios o no hay nada. Entonces viene Satanás a tentar por segunda vez y dice: lo llevó a una ciudad, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque la palabra de Dios dice: Él va a enviar a sus ángeles que te sostengan y tu pie no va a tropezar en piedra. El pináculo, a según, es una línea que le dejan en la orilla, que apenas alcanza para la planta del pie de una persona. A según se entiende que el templo era construido de 3 pisos, de 3 niveles, y hasta ahí se encontraban. Arrójate desde aquí, le dice Satanás. El Padre a sus ángeles enviará. Te sostendrán y tus pies no chocarán con piedra, ni se te hará daño alguno. Está bien, dice nuestro Señor Jesús, sí, está escrito lo que tú has dicho, pero también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Cuando tú, como ser humano, te encuentras en peligro ignorantemente, los ángeles de Dios están listos para extender sus alas, sus manos, su poder, su fuerza, para ayudarte. Pero cuando tú vas a poner tu vida en peligro voluntariamente, lo que haces es provocar a Dios o tentar a Dios. Y no puedes hacer eso. Así es que no hay que malinterpretar las escrituras. Dice Satanás: te puedes meter en tu carro y te vas manejando como un loco a 80, 90 millas en un camino horrible, en el que sabes que a esa velocidad hasta puedes matarte. Y Satanás te pone en tu mente: Dios va conmigo. Ese es provocar a Dios. Ese es tentar a Dios y no debes hacerlo. Nunca debes ponerte en peligro voluntariamente, porque pueda que los ángeles de Dios no te ayuden. Esa es una mentalidad satánica, no es una mentalidad de una persona santa o un hijo de Dios. No puedes poner en peligro tu vida voluntariamente.
Escrito está, le dice Satanás a Jesús, a sus ángeles mandará que te sostengan para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso también está escrito. Mateo 4, del 8 al 11, dice así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Satanás sabía perfectamente bien cuál era el plan de Dios, el Todopoderoso, el Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesús, al caminar nuestro Señor Jesús en esta tierra. Sabía que nuestro Señor Jesús venía a redimir el mundo de las manos de Satanás. Entonces le dice Satanás en esta ocasión, mira, si tú te postras y me adoras, todo esto que es mío, yo te lo voy a dar a ti. No hay necesidad de que tú sacrifiques tu vida. No hay necesidad de que seas despreciado. Solo adórame. Y todo esto será tuyo. Para un ser humano sería un buen trato. Vas a ir a sacrificar tu vida para conseguir lo que se te puede dar sin un sacrificio, sin sacrificio alguno. El ser humano iba a decir, qué bien. Pero nuestro Señor Jesús le dice, no, Satanás, tú estás equivocado. Solo delante de Dios se debe el hombre postrar y adorarle. Vemos que en esta primera escena de 3 tentaciones hacia nuestro Señor Jesús, se encontraba Satanás y nuestro Señor Jesús a solas. Con el pensamiento, hay un árbol, le arranco la raíz, ciertamente ese árbol se secará. Hay un animalito que se lo pasa puro debajo de la tierra. Algunas personas le llaman la tusa. Y su alimento favorito es la raíz del plátano. Cuando ese animalito pasa debajo de la tierra y se encuentra con la raíz de los plátanos, se los come todo. El plátano parece tener vida. Pero de repente empieza a secarse y nadie sabe lo que sucedió. Pues sucede que este animalito le comió toda la raíz. Esa era la mentalidad de Satanás. Jesús no solo es el árbol, sino también es la raíz del que todos nosotros nos sujetamos. Le arranco la raíz, se muere el árbol, los gajos, todo. Se acaba la esperanza para el hombre. El plan de Satanás era, voy a tentar al que viene a salvar a la humanidad. Lo venzo a él, me quedo con toda la humanidad. Ese era el único sacrificio, era la única oportunidad que tenía el ser humano para ser rescatado de las garras de Satanás. Así es que en primer lugar, cuando nuestro Señor Jesús era tentado, Él pensaba, amigo, amiga que estás escuchando, en ti y en mí también. Pues el cordero que tenía que ser sacrificado para librar a toda esta humanidad de pecado, tenía que ser perfecto y sin pecado. En esta ocasión, Satanás solo, tratando de vencer a nuestro Señor Jesús con sus artimañas. Pero vemos que al principio no pudo. Vamos a ver qué hace ahora. Lucas 11, del 15 al 16, dice así. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios.
Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Entonces dice Satanás: no pude arrancar la raíz, ahora voy a ver de desgajar este árbol. Pues sabemos que Jesús es el árbol y nosotros somos las ramas. Sin Él no podemos vivir. Pero dice Satanás: está bien, no pude sacar la raíz de este árbol, ahora voy a ver de desgajarlo hasta dejarlo sin nada. Ya no se dirige directamente a nuestro Señor Jesús, de poder a poder y frente a frente, sino que ahora usa al pueblo de Dios. Primero, para que nuestro Señor Jesús dijera: no, pues este pueblo al que yo vengo a rescatar, la niña de mis ojos, como dice la Biblia, me está rechazando. Quería que nuestro Señor Jesús se desanimara y dijera: no vale la pena. Pero nuestro Señor Jesús no pensaba solo en esa generación, sino hasta en la última generación en este mundo antes de su segunda venida. Entonces Satanás tienta a los hombres y ellos le dicen a nuestro Señor Jesús al mirar los milagros que hace: por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Satanás ponía en boca de los hombres su propio nombre, tratando de llamar a nuestro Señor Jesús con ese nombre. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Señal del cielo quiere dar a entender: muéstrame que realmente tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pues cuando ellos le pedían una señal del cielo, no se referían a milagros, pues los milagros eran múltiples. En un día se hacían innumerables milagros. La señal que ellos esperaban era: si tú eres de veras el Cristo, muéstranos que tú eres, líbranos de nuestros enemigos. Pues la mentalidad de ellos era: este Mesías, este ungido, el Hijo de Dios, va a venir a librarnos de nuestros enemigos en este tiempo, temporalmente. No pensaban en el futuro, no pensaban en la eternidad, sino que solo en ese momento. Danos una señal, le decían a nuestro Señor Jesús. Satanás no pudo ganarle de frente a frente. Ahora usa a los hombres para tentar a nuestro Señor Jesús. Juan 2, 17, 18 dice así: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? El día que nuestro Señor Jesús purificó el templo, que echó a los vendedores del templo, los discípulos de nuestro Señor Jesús se acordaron de la escritura que dice: el celo de tu casa me consume. Pero los hombres, los que según conocían a Dios, maestros de la ley, los intérpretes de la ley, le dicen a nuestro Señor Jesús: ¿qué señal nos das de tu autoridad para hacer estas cosas? Ellos sabían que el único que podía hacer algo así era el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, a quien ellos estaban esperando. Y al decir nuestro Señor Jesús: yo soy el Mesías, yo soy el ungido, soy el Hijo de Dios, ellos le iban a decir: pues si tú eres realmente el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, ¿por qué no nos libras de nuestros enemigos inmediatamente? Pero nuestro Señor Jesús no caía en tentación. Sea Satanás, sean los hombres, no caía en tentación. Mateo 21, 23 dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas?
¿Y quién te dio esta autoridad? Nuestro Señor Jesús llegó al templo una vez más. Y Satanás usa a los hombres, a los maestros, a los intérpretes de la ley, como quien diciendo, no hay nadie mayor que estos en el pueblo de Dios. Y le dicen ellos a nuestro Señor Jesús, cuando nuestro Señor Jesús llegó al templo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? O sea, dinos abiertamente. ¿Tú vienes directamente de Dios? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el ungido? Pero nuestro Señor Jesús no les hablaba claramente, porque se daba cuenta que eran usados por Satanás. Ellos no querían la salvación que Dios les enviaba. Ellos querían una salvación a su manera. Y Dios no trabaja de esa manera. ¿Quién es el hombre para exigirle a Dios y ponerle condiciones para que lo obre? Es imposible. Mateo 26:63 dice así: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aún cuando nuestro Señor Jesús estaba a punto de ser sacrificado, Satanás no dejaba de instar la mente de los gobernantes del pueblo de Dios para que le condenaran. El sumo sacerdote, los líderes del pueblo de Dios ya estaban frustrados. Le dice el sumo sacerdote a nuestro Señor Jesús: Te conjuro, te hago hablar bajo juramento. Dinos, ¿acaso eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Cristo? Ya hasta bajo juramento, pues Satanás sabía que no se debe jurar en vano. No se debe hacer juramento cuando va en contra de la voluntad de Dios. Entonces le dice el sumo sacerdote: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ya sabemos que fue lo que pasó. Tú lo dices, le dijo nuestro Señor Jesús. Es verdad, yo soy el Hijo de Dios. Además, en el futuro me van a ver venir en la gloria de Dios con sus santos ángeles para traer juicio a este mundo. No quisieron oír más. Satanás los estaba manipulando completamente. Con ellos sí le trabajó sus artimañas. A los hombres sí los venció. Mateo 17:5 dice así: Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Las primeras señales o las primeras certezas de que Jesús era el Hijo de Dios eran para nuestro Señor Jesús y para algunas personas. En esta ocasión, la señal, la seguridad era para los discípulos. Ellos también, no todos, pero Santiago, Pedro y Juan escucharon cuando una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, a él escuchad, a él oíd. Era la ocasión cuando nuestro Señor Jesús se transfiguró y le hablaban Moisés y Elías. Al desaparecer Moisés y Elías, el Padre habló desde el cielo, lo que pudieron escuchar claramente Santiago,
Juan y Pedro. Así es que no había ninguna duda que Jesús era el Hijo de Dios. Y lo es ahora. Por lo menos para nuestro Señor Jesús y sus discípulos. Juan 12, 29 al 30 dice así: y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Antes de que nuestro Señor Jesús sea sacrificado, se celebró la fiesta de la Pascua, antes del sacrificio de nuestro Señor Jesús, en el que nuestro Señor asistió personalmente. Cuando llegó el momento, mientras una gran multitud de muchas personas sinceros, otros que buscaban juzgar y condenar, y otros curiosos, estaban rodeando a nuestro Señor Jesús, una voz del cielo habló una vez más, ahora hablándole a todos los que se encontraban en ese lugar. Unos lo entendían y otros no. O sea, los que tenían un corazón dirigido hacia nuestro Señor Jesús, los que le buscaban por amor, entendieron esa voz del cielo. Así es que muchos, aparte de nuestro Señor Jesús, aparte de sus discípulos, tenían la certeza de que nuestro Señor Jesús era el Hijo de Dios. Aún Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero como no podía vencerlo, usó sus artimañas para tentar al hombre. Y sabía que en el principio fue al hombre a quien tentó, o sea, a la raza humana, empezando con la mujer y luego el hombre, para que este mundo llegara a la situación en la que se encontraba, hundido en el pecado. Pero hubieron suficientes señales para que el hombre viera y probara de que Jesús realmente era y es el Hijo de Dios. Mateo 27, del 40 al 42, dice así: y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si eres el rey de Israel, descienda. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Satanás ya hubiera hecho sufrir demasiado a nuestro Señor Jesús, hasta el punto de que ya estaba guindado en la cruz. Pero mientras nuestro Señor Jesús seguía con vida, todavía había oportunidad para Satanás. Satanás no quería evitar la muerte de nuestro Señor Jesús. Satanás no quería evitar el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Le alegraba que aquel a quien no pudo vencer en el cielo, ahora lo esté haciendo sufrir tanto. Y esté sufriendo por su propia causa, o sea, por los impulsos de Satanás hacia los hombres, sufría nuestro Señor Jesús. Lo que quería ver era nuestro Señor Jesús pecar contra el Padre. Ahí se acababa tu esperanza, amigo, amiga que escuchas, y mi esperanza también. Entonces dice que le decían, tú que derribas el templo en 3 días, tú que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a edificar. Eso es difícil de hacer. Ningún hombre puede hacerlo, pero tú sí lo puedes hacer. Pues tú lo has dicho.
Y si puedes hacer eso, no te costará bajarte de la cruz. Entonces vamos a creer que tu palabra es verdadera. ¿Hasta dónde llega Satanás? De esa manera también los principales del pueblo, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. No entendiendo que ese hombre colgado en la cruz era su Salvador. A Satanás no le importaba el sufrimiento de Jesús. Satanás lo que deseaba era hacerlo pecar. Una vez que nuestro Señor Jesús pecara, se acabó el sacrificio. El mundo eternamente de Satanás y sus ángeles malignos. Pero nuestro Señor Jesús no abría la boca para nada. Descienda de la cruz ahora y creeremos en Él, decían. Querido amigo, amiga que estás escuchando en este día, ¿cómo te sientes tú cuando eres maestro albañil, hombre? Y alguien te dice: tienes que hacer esto para probarme que en realidad tú lo eres. Lo haces gustosamente porque sabes que puedes. O siendo hombre, maestro o maestra de escuela de niños, y te dicen: no puedes hacer tal cosa. Lo haces porque quieres probar que realmente eres lo que estás diciendo. Entonces, nosotros en el lugar de nuestro Señor Jesús, quizá hubiéramos dicho: ya es demasiado. Yo soy el Hijo de Dios, fuerzas no me van a hacer falta para bajarme de esta cruz. Así es que Satanás lo provocaba y lo provocaba hasta con lo máximo que pudo salir de él para verlo pecar. Pero hasta ahora no lo logró. Mateo 27:43 dice así: confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. En esta ocasión vemos que Satanás se dirige no solo a nuestro Señor Jesús, sino también al Padre. El Padre estaba sufriendo demasiado. Su Hijo estaba sufriendo. Recibió latigazos, bofetadas, trancazos sobre la cabeza. Le pusieron una corona de espina, lo obligaron a cargar su cruz, aun cuando no tenía fuerza para hacerlo. El Padre se encontraba desesperado. El Padre se encontraba con una tremenda angustia en su corazón, que en realidad deseaba librar a su Hijo en ese momento. Y Satanás lo veía. Y dice Satanás: hizo la voluntad de Dios. Dios le ama. Pues que ahora descienda y lo baje de la cruz. ¿Hasta dónde llegó Satanás? ¿Y hasta dónde resistió nuestro Señor Jesús y nuestro Padre el Todopoderoso también, solo para darnos a ti, amigo, amiga que escuchas, y a mí también, la oportunidad de ser salvos? Mateo 27:54 dice así: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. De tanto que el pueblo de Dios rechazaba a nuestro Señor Jesús como su Salvador, los paganos, los gentiles, dudaban: ¿será o no será? Y dudaban porque veían los milagros que hacía. Y eso ponía duda en el corazón de ellos, que podría o no podría ser. Pero cuando el centurión y mucha gente que estaban alrededor de nuestro Señor Jesús le escucharon decir sus últimas palabras y luego expirar, y sentir la presión del terremoto, ver las rocas partidas y los sepulcros abiertos, el centurión con su boca y muchos más dijeron: en realidad, este era el Hijo de Dios.
muchos lo entendieron. Lucas 23, 46 al 48 dice así: Entonces Jesús exclamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo hecho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Habían muchos ignorantes en medio de la multitud que gritaban que crucifiquen a nuestro Señor Jesús. Y esos se quedaron hasta la última hora a los pies o alrededor de la cruz para ver qué iba a suceder. Y al igual que el centurión, escucharon a nuestro Señor Jesús hablar sus últimas palabras. Luego miraron las señales, el terremoto, las rocas partidas, los sepulcros abiertos. Al mirar las señales, el centurión dijo: en realidad, este hombre era justo, era el Hijo de Dios. Y muchos se fueron golpeándose el pecho. Golpearse el pecho es un símbolo claro del arrepentimiento y del dolor que siente el ser humano cuando se ha equivocado. En especial en el pueblo de Dios se usaba esa señal para expresar el arrepentimiento que era de todo corazón. Ahí creyeron que Jesús era el Mesías, era el ungido, era el Salvador que ellos estaban esperando. Pero Satanás no descansaba. Cuando Satanás escuchó no solo las últimas palabras de nuestro Señor Jesús, sino cuando después que nuestro Señor Jesús habló sus últimas palabras y murió, y sucedieron los prodigios, las señales, y el centurión reconoció a Jesús como el Salvador del mundo, y muchas personas, gran número de ellos que creyeron, Satanás se encontró realmente triste, decepcionado, airado en especial, porque no pudo vencer al Hijo de Dios. Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, les explica que nuestro Señor Jesús acabó su misión en esta tierra. Pagó el rescate del hombre con su propia sangre. Pero está ministrando en el santuario celestial como sumo sacerdote de todos los que le aceptan como su Salvador. Y Él tiene ese sentimiento como el que siente el hombre, para entender al hombre y ayudarle, porque Él vivió en la semejanza de hombre. Fue tentado de manera que es tentado el hombre, pero nunca pecó. Querido amigo, querida amiga, que has escuchado en este día, esa es la actitud de Satanás. Satanás no pudo vencer a nuestro Señor Jesús directamente, frente a frente, tentándolo a él mismo. Cuando se dio cuenta que fracasó, dijo: está bien, no pude acabar con la raíz, pero voy a desgajar este árbol. Se fue a atacar a los hombres. Así es la artimaña de Satanás. No puedo con este, pero iré con otro. No puede con el hombre que es fiel a Dios y sabe guiar a su familia, pero va a atacar a la mujer, va a atacar a los hijos, a ver si de esa manera
hace caer al padre de la familia o a la madre de la familia. Pero si somos fuertes como nuestro Señor Jesús, o de perdido nos apoyamos en Él y buscamos en Él fuerzas, Satanás no lo logrará. Así es que hay que entender, amigo, amiga que estás escuchando. Satanás muchas veces te va a tentar directamente a ti para hacerte caer, en especial cuando buscas siempre ser fiel a Dios. Pero cuando Satanás vea que no puede directamente contigo, va a buscar a las personas que están a tu alrededor. Si eres hombre y estás casado, quizá a tu esposa o a tus hijos. Y si eres mujer y estás casada, quizá a tu esposo o a tus hijos. Si no, usará tal vez a tus amigos o a las personas de tu misma iglesia, de tu misma congregación. Pero Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. No descansará hasta verte hundido en pecado. No pudo vencer al Salvador porque al haberlo hecho, el mundo le pertenecería a él por una eternidad. Pero al no poder con nuestro Salvador, está airado en gran manera porque no pudo vencerlo. Y ahora ataca a cada uno de sus hijos, de sus hijas, los que le aman y guardan sus mandamientos. Ese es el carácter, la actitud de Satanás. Si queremos vencer, ahí está nuestro Señor Jesús. Nuestras oraciones, siempre que sean sinceras, van a llegar hasta Él y podremos vencer. Así es que en este día, pongamos nuestra completa confianza en nuestro Señor Jesús. La manera que Él pudo vencer fue escudriñando las Escrituras para decir, escrito está. No le quedaba ninguna duda de que Él era y es el Hijo de Dios, porque lo investigó en la Biblia. Siendo Él un hombre, investigó en la Biblia que venía directamente del cielo, del Padre celestial. Y así, con las palabras escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pudo vencer. Así es que en este día, de parte de nuestro Señor Jesús estudiemos la Biblia, escudriñemos las Escrituras con cuidado. De esa manera nuestro Señor Jesús nos ayudará a vencer. Y en las fuerzas que no tengamos, Él nos añadirá para que salgamos vencedores siempre. Así es que nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesús. Que no sea un hombre, que no sea una mujer, que no sean los hijos, que no sean los amigos, que no sean tus hermanos de la congregación, quienes te hagan caer o se dejen influenciar por Satanás para hacerte caer. Jesús ha vencido y ahora te invita a que en su nombre tú también puedas vencer. Satanás es terrible con sus artimañas. Si no puede de una forma, busca otro. Pero en todas las formas que él busca, es vencido por nuestro Señor Jesús. Y de igual manera, si somos seguidores de nuestro Señor Jesús, si vivimos en la fe de Él, no nos costará vencer. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.